Estamos siempre conectados con materia de salud, particularmente por lo que significa el cáncer en nuestro país. Hoy día, el mes de octubre, también vinculado a la concientización, a buscar la forma de llegar antes también de que esto se transforme en lamentablemente una pesadilla para alguna persona. Sabemos que hay una prevalencia importante en nuestro país, son varios tipos de cánceres que están lamentablemente causando la muerte de muchas personas y hoy día queremos hablar sobre un tipo de cáncer que es la leucemia mieloide crónica. Queremos hablar en esta oportunidad con la doctora Patricia Fadela, ella es hematóloga y también está María Valdebenito, presidenta de la corporación Maxi Vida. ¿Cómo están? Bienvenidas a Matina a nuestra casa. Hola, buenos días. Gracias por acompañarnos en esta oportunidad a ambas para conocer más acerca de este tipo de leucemia, una enfermedad, doctora, que quizás en lo común lo asociamos a niños y niñas, sobre todo escuchamos muchos casos ahí lamentablemente, pero este tipo de leucemia en particular afecta a las personas mayores. Si nos puede contar un poco más acerca de la leucemia mieloide crónica. Mira, la leucemia mieloide crónica es un tipo de leucemia que se ve muy poco en los niños, es una patología de mayores de 50 años, afecta casi igual a hombres y mujeres, y se produce por una alteración genética, que es un cromosoma, el cromosoma Filadelfia, que hace que la médula prolifere. Por lo tanto, hace unos años atrás tenía una mortalidad a los 5 años porque la enfermedad pasaba de una etapa crónica y pasaba a una leucemia aguda. Y cuando se transformaba en una leucemia aguda se comportaba con la misma gravedad que esta patología. Entonces, gracias a los estudios, se han creado nuevas moléculas que producen un bloqueo de la acción de este cromosoma, lo que ha llevado a sobrevidas de 10, 20 años de los pacientes. Se han creado diferentes tipos de moléculas en el tiempo, los primeros, los más antiguos de primera, segunda, tercera y actualmente algunos con mecanismos nuevos que nos han llevado a que la enfermedad se mantenga estable por muchos años. Y en el tiempo actual, cuando los pacientes han tenido una muy buena respuesta, incluso se está planteando la posibilidad de suspender el tratamiento. Estos son tratamientos orales que no tienen tanta toxicidad como las quimioterapias convencionales. Sin embargo, cuando uno dice no tienen tanta, igual las tienen. Claro. Y para el que los toma a diario y que tiene que vivir con eso, a veces estas molestias que son cotidianas o en algunos pacientes de mayor gravedad hacen que se tenga que discontinuar el tratamiento y pasar a otros tratamientos más avanzados que algunos todavía tienen poca cobertura por parte de los centros hospitalarios o por parte de las legislaciones a nivel nacional. Claro, que ahí hay un tema súper importante porque el cáncer no discrimina, el cáncer le da a cualquiera, pero lamentablemente no cualquiera puede tener un acceso oportuno a los tratamientos y ahí se hace la diferencia muy grande. María, queríamos preguntarle también por la corporación, cómo se crea y cómo llega usted también a ser la presidenta. Bueno, yo pertenezco a la corporación hace como unos 17, 18 años y se formó porque habíamos muchos pacientes con leucemia que necesitaban un medicamento que no estaba en Chile y llegaron de una fundación de Estados Unidos, empezaron a hacer una donación. Así se empezó acá a tomar el tratamiento. Y ahí yo soy paciente de leucemia desde hace muchos años, más de los años que dijo la doctora he sobrevivido, así que yo llevo casi 28 años y a mí me dio en el tiempo que no habían tratamiento y era esa sobrevida que dijo la doctora de 5, 7 años máximo y yo pasé toda esa etapa. Bueno. Y ahí llegaron los tratamientos. O sea, yo quería seguir viviendo y las ganas de vivir me las dieron los hijos porque eran chiquititos. El más chiquitito tenía 1 año y medio, un poquito más. Y me dio joven. También otra edad me dio a los 38.
¿Y cómo se vivía en ese momento un diagnóstico de escuchar la palabra cáncer? Hoy día hemos escuchado mucho más, hoy día estamos un poquito más, quiero decir, relacionados con esta palabra, con lo que significa, pero hace un par de años atrás no era así. Sí, un montón de años atrás sí, pues era como que uno iba a morir nomás. Sí, el doctor le decía a uno, usted tiene tanta sobrevida y nada más. Entonces eso es como que la persona se decae mucho y más se estresa y le pasan todas las cosas y se afecta más la leucemia, avanza más rápido. Y sin tratamiento, si en eso era para mantenerte nomás la hidroxiurea que nos daban a todos en ese tiempo. No mejoraba en nada, si le mantenía, le bajaba los glóbulos blancos en la sangre nomás, pero la producción de nuestra médula seguía produciendo muchos igual, y ese es el cáncer de la sangre, así era. Y yo tomé como 10 años esa idea, y después empecé con los nuevos tratamientos que hay ahora, que llegó el primero que llegó, porque es el que salvó a muchas personas. Y ahora estoy en otro tratamiento de nuevo, o sea, siempre está, ¿por qué no me hacen efecto? Yo digo porque estuve muchos años con la hidroxiurea, sin tratamiento. Pero afortunadamente hoy día van llegando estos avances. Sí, hay... Lamentablemente por goteo muchas veces y con la lucha también que da la sociedad civil, doctora Fardela, por ejemplo, corporaciones como la que preside María, entre otras, que dan esa pelea finalmente para poder tener el acceso, que lleguen estos medicamentos y que estén directamente ya a disposición de los pacientes. Y ahí preguntarle, porque dentro de los factores de riesgo usted mencionaba la edad entre ellas, entiendo también la prevalencia está más en hombres que mujeres. Pero hay un factor de riesgo que me parece interesante abordar, que es haber tenido tratamiento por radiación previamente por otros cánceres. Preguntarle justamente por eso, porque hoy día también se habla mucho de traer, por ejemplo, la protonterapia a nuestro país, que esté disponible este tratamiento del cáncer que no afecta al tejido sano, sino que directamente al tejido que está enfermo en este caso. ¿Hace la diferencia poder tener el acceso a estas tecnologías que están en otras partes del mundo? Sí, mira, en este tipo de leucemia tiene un mecanismo muy específico. Entonces aquí no se ha visto una relación con la radioterapia previa. Eso se ve más en otros tipos de leucemia o en otros tipos de cáncer. Pero como tú dices, el acceso precoz, como dice María, el haber pasado 10 años con un tratamiento que solamente más bien es cosmético, porque es como que te bloquea la salida de las células de la médula y tú ves que afuera está normal, pero el trastorno en sí sigue. Cuando llegan estas moléculas que no son igual que la protonterapia, pero en el fondo son moléculas dirigidas. Esto va dirigida a la alteración que tiene el paciente. Por lo tanto, logra hacer desaparecer el cromosoma alterado de la médula ósea. Cuando tú mantienes por mucho tiempo ese cromosoma bajo control, es cuando eso te da la oportunidad de poder suspender una terapia y que haya por lo menos un 50-60% o menos de pacientes que puedan seguir sin terapia, es decir, que sean curables. Con respecto al acceso, esto es bien importante porque la leucemia mieloide crónica es GES y está protegida por una ley del Estado. Sin embargo, no todos los medicamentos están dentro del GES. Está la mitad dentro del GES, que son los más antiguos, y hay uno que está en el DAC, que es un sistema de compra diferente que hace el Estado, y hay otros dos que en este momento no tienen cobertura. Igual los medicamentos más difíciles de conseguir se usan. ¿Por qué? Porque hay mecanismos de que los hospitales los compran igual o que están cubiertos por algunos otros sistemas en que la industria los pone a disposición como antes de que sean lanzados. Son unos pocos pacientes, se postulan, pero ya cuando tú empiezas a usar un medicamento en un país, al tiempo se empieza a utilizar un poco más y se empiezan a crear los accesos. Es muy importante, como decías tú, que los pacientes se organicen y pidan, porque tienen mucho más acceso los pacientes que los doctores.
porque siempre existe como el mito que los doctores estamos un poco comprados por la industria Como que te quieren dar el tratamiento. o no, como que lo queremos dar porque nos pagan o nos regalan un almuerzo. Eso no es así. Siempre existe la evidencia. Cuando sale un medicamento al mercado, lleva muchos años de estudio y tiene mucha evidencia, y nosotros usamos lo que la investigación dice que hay que usar. Afortunadamente nosotros en este momento, como te digo, tenemos varias alternativas, pero después de la tercera línea, cuando un paciente ya ha pasado por tercera línea, tenemos los de segunda generación y ahí tenemos que cambiarnos. Lo que hacemos ahora es que nos cambiamos de uno de segunda a otro de segunda y de ese de segunda a otro de segunda. Entonces, esta posibilidad de avanzar de manera de obtener una mejor respuesta o de obtener menos toxicidad es lo importante. Claro, sí, aquí el tema del GES no es el problema del GES, sino que el acceso finalmente, y hay tiempos que obviamente están establecidos, pero ese tiempo para un paciente de salud en general es vida finalmente. Y ahí el poder de la sociedad civil, como dice la doctora María, de las fundaciones también que ponen estos temas. ¿Cómo han aportado ustedes también a esta conversación? Sí, nosotros hemos tenido reuniones con los diputados, con la de salud. También hemos ido a protestar a La Moneda y nos llamaron a una reunión y nosotros tuvimos ahí una conversación con una representante del gobierno, pero todavía no hay respuesta. Y nosotros tenemos como 30 pacientes que necesitan una nueva línea. Entonces, y ellos ya no les hace efecto ninguno de los que están. Y a esos pacientes, si no se les da medicamento pronto, van a entrar en crisis. La crisis plástica que viene después, entonces porque no le está funcionando ningún tratamiento. Nosotros fuimos y protestamos y ahora vamos a empezar a ir de nuevo porque no hemos tenido respuesta. ¿Qué les han dicho particularmente? O sea, solo nos dijeron que estaban de acuerdo, que sí, todo, pero es que no hay los fondos. Eso falta, o sea, que sí están de acuerdo, que los encontraban la razón, todo eso, pero en eso los quedamos nomás. Ah, no, sí estamos de acuerdo, que se necesita, hay que aprobar, pero nada más. ¿Y de forma particular se puede acceder al medicamento? Es que no lo podríamos comprar. No, es que a eso voy, finalmente. Es que es necesario poder conversarlo, porque lo hemos hablado en otras oportunidades. Es triste cuando te dicen, ok, tienes una enfermedad, no tiene tratamiento. Pero es más impotencia, más frustrante que te digan, lamentablemente tienes esta enfermedad, tiene tratamiento, pero el Estado no lo va a comprar, y ahí, claro, nos encontramos con medicamentos de altísimo costo para los pacientes, de manera particular, me imagino que está lejos de cualquier bolsillo. Por ejemplo, hay algunos que valen como 2 millones, un poco más, depende de la línea. ¿Y eso es mensual? Sí, carísimo. Entonces, ¿quién lo va a comprar? Claro. No lo podríamos comprar nosotros. Es prácticamente imposible el acceso justamente a esos tratamientos. Pero yo digo así, por ejemplo, yo tomo una droga de alto costo, ya, esa no me está haciendo efecto, y esa otra que viene y tiene el mismo valor, es lo mismo que se va a gastar según yo, porque si a mí me van a dejar de comprar ese para comprarme el que necesito, y no se gasta, no se invierte más dinero, es lo mismo, ¿no? Claro. Es un problema de organización, creo yo, de dar las prioridades donde se deben dar. Yo pienso que es eso. Nosotros desde la Sociedad Chilena de Hematología, donde yo he estado, lo que estamos haciendo es llevar un registro nacional de estos pacientes, que fue una iniciativa de la sociedad y que lo dirigimos nosotros para conocer la realidad en nuestro país. Y yo también pedí una reunión con el MinSal para mostrar lo que tenemos y para decir, mira, de los pacientes que tenemos, este es el porcentaje que tiene necesidad de un acceso a tercera línea. Como dice María, la disposición existe, pero van pasando los meses y no tenemos avance. El tiempo para algunos es el tiempo lineal y para otros el tiempo de la vida. Nadie puede desembolsar 1,5 millones, 2 millones al mes, porque
Yo diría que no sé si un 0,5% de la población de nuestro país podría, No, prácticamente pero para imposible. cualquier persona corriente eso es imposible, Ahora- tanto de la parte pública como de la parte privada. Sí, y con respecto a la Ley Nacional del Cáncer, doctora, preguntarle también cómo estamos ahí, porque se cumplieron 1000 días de su implementación este año, hace poquito, y ya hay quienes están levantando la voz para decretar alerta sanitaria por cáncer en Chile, porque lamentablemente todavía no están los recursos puestos para poder implementar derechamente el Plan Nacional del Cáncer. Es que la verdad es que bueno, yo conozco la gente que está ahí, nos hemos contactado también a través de la sociedad, les hemos ofrecido las guías clínicas que hizo la sociedad, que se hicieron cuando salió la ley Ricarte Soto, que dijeron que se iban a basar en las guías nacionales e internacionales, y nosotros hicimos un trabajo grande para tratar de actualizar todo y decir qué es lo que hay, revisado por todos los miembros de hematólogos del país, pero las cosas, como te digo, son lentas. La verdad es que uno se pregunta de quién depende finalmente dar el vamos, porque a veces los hospitales tienen sus presupuestos, los presupuestos se acaban, tú no sabes quién decide las compras, si las compras Senabás. Ahora también hay muchos pacientes que tenían medicamentos originales y se los han cambiado a medicamentos genéricos que los compra la Senabás. Y hemos visto que tienen más reacciones adversas, que no lo están tolerando bien. Entonces, ese es otro punto. Uno dice, ¿cuánto es el delta cuando a un paciente no le está yendo bien con algo que le iba bien, volver a comprarle lo que estaba tomando y no cambiarlo a otro? Entonces, son muchas aristas en esto y nosotros no tenemos en nuestras manos las posibilidades de decisión ni de poder apurar. Claro, y ahí está la presión también social finalmente, y es lo que se le ha criticado a toda administración pública finalmente, la administración de los fondos públicos, una buena administración de fondos públicos. Y ahí está la presión que hacen fundaciones como la de ustedes, están organizando algunas actividades, algunos conversatorios, para que también nos cuenten esas actividades organizadas, por supuesto, quien nos está viendo y que lamentablemente está con este diagnóstico y hoy día está conociendo la oportunidad de ser parte también de la fundación, mientras vemos también imágenes de este conversatorio sobre leucemia mieloide crónica. Sí, esa charla la vamos a tener más tarde, hoy día. La doctora va a dar la charla, es con la Corporación Maxivida. Y va a ser sobre los procesos de la leucemia, cómo empiezan, los medicamentos que hay, los efectos secundarios. Y hemos ido a otras regiones también, pues para que como educar al paciente un poco en su enfermedad. Porque ustedes vienen, hay que decirlo, desde la región metropolitana, ¿no? Están de Sí. paso acá en el Biobío, van a estar esta jornada en Concepción para justamente dictar esta charla, el viaje del paciente por el sistema de salud. Usted va a estar ahí, doctora Fardela, ¿cierto? ¿Dónde? En el auditorio de la Corporación de Ayuda al Niño y Adolescente Diabético, a las 11:30 durante esta jornada. Me imagino la invitación es abierta, Es pero abierta. con mayor razón para los pacientes con LMC. Sí, para los pacientes, para los cuidadores, porque un paciente informado es un paciente que se puede manejar mejor, que tiene que entender su enfermedad, que tiene que entender la importancia de tomarse el medicamento. Hay muchas cosas que entender, porque hay que alertar al doctor, doctor, me pasa esto. Claro. Los colegas tienen muchos pacientes, entonces el paciente tiene que estar informado y esa es la labor que estamos tratando de hacer. A mí María me pidió una charla online para pacientes con dudas que tienen, porque no saben si esto se hereda para el resto de la familia, de qué viene. Hay muchas dudas y de repente hay mucho temor que también hace vivir con más incertidumbre. Es verdad. Y yo creo que aquí el conocimiento, y cuando el paciente está informado, también sabe mejor sus derechos y dónde tiene que insistir. Yo creo que es una gran labor. Esto partió, como dijo María, hace muchos años atrás, cuando la Max Foundation, que se creó a través de un chico que murió de una leucemia mieloide crónica muy joven y la familia tenía recursos. Y ellos, a través del laboratorio que creó el primer medicamento, empezaron a donar esto a nivel mundial. Entonces los pacientes uno los tenía que inscribir,
tenía que demostrar que no tenían recursos y Max Foundation entregaba esto gratuitamente a nuestros pacientes, porque en ese momento el acceso era como 1,5 millones mensual por un remedio oral, entonces a uno le parecía algo de loco. Y bueno, como ustedes ven, a pesar de que hay poco, esto lo está dando el Estado, está dando varias moléculas a todos los pacientes y lo ha hecho por mucho tiempo, con un buen control de los pacientes, pero hay un porcentaje que será un 10 a 15% de ellos que no responde y que requieren otro escalón. Y que también hay que considerarlo. Y es ahí donde la estamos peleando, porque un paciente bien tratado, que tiene pocas reacciones, es un paciente que se puede reincorporar a su trabajo y a su vida. Y lo otro que hemos visto en el registro es que estos pacientes en Chile tienen un promedio de presentación más bajo que los pacientes a nivel mundial. María lo tuvo a una edad muy precoz, no sobre los 50 años. Por lo tanto, son alrededor de 10 años antes que se presente la enfermedad. Si los tratamos bien y los podemos sacar de tratamiento, son costos que se ahorran. Pero para sacar de tratamiento también necesitamos una inversión, Claro. porque el examen con que se controla es caro. Sí. Entonces, son una serie de cosas que es costo-economía. Y para eso tenemos que tener un interlocutor que sea capaz de tomar decisiones rápidas y efectivas. Por supuesto, un Y paciente eso- bien tratado, con el acceso correcto al Exacto. tratamiento, finalmente es un ahorro también para el sistema. Les agradecemos a ambas por haber estado con nosotros. La invitación está más que hecha para hoy a las 11:30 y esperamos verlas pronto nuevamente por acá. Nos alegramos de que se hagan estas Muchas cosas. gracias. Muchísimas gracias. Les agradecemos María. la oportunidad Gracias. Gracias por de estar aquí. poder hablar. 10 de la mañana con un minuto, nos separamos brevemente, una pausa comercial y ya regresamos. Gracias, Sebastián. Muchas gracias.